Seguramente conoces a una enorme cantidad de animales, pero dime, ¿cuál crees que sea el animal más peligroso de todos? Tal vez pienses en un tiburón, en un león o incluso en el humano mismo, pero no te apresures, porque esa pregunta tiene una respuesta sorprendente, y justo de eso trata esta historia, la cual se titula ¿Cuál es el animal más peligroso de la Tierra? Tierra 2, también conocida como Pilua, fue el segundo de los tres mundos fundados y colonizados por los humanos de Terra Prime, tras la gran migración galáctica y la revolución tecnológica que se inició cuando los miembros del Alto Consejo del Congreso Intergaláctico ofrecieron a los humanos unirse a ellos. Tras la formación y la firma del Gran Tratado de las Estrellas, los humanos tuvieron acceso a todo tipo de tecnología nueva y completamente asombrosa que permitió a su sociedad y ciencia avanzar cientos de años en el futuro. Desde allí, buscaron más allá de su galaxia, en busca de otros planetas donde encontraron Terra 2, Terra 3 y Terra 4, tres planetas que giran alrededor de la misma estrella y se encuentran dentro de la zona habitual, con una atmósfera y gravedad similar a las de Terra Prime, pero sin vida inteligente, ni siquiera vida presente. Aunque los terranos se consideran los fundadores de Terra 2 a la 4, fue el Congreso Intergaláctico quien les obsequió estos planetas silenciosamente a los humanos, como una muestra de buena voluntad, porque el Consejo no pudo encontrar nada de valor en los planetas ni nada relacionado con ellos. Terra 2 era un planeta de vastas praderas planas con varios ríos de agua dulce y pequeños lagos que salpicaban la superficie. Terra 3 era un mundo que era un océano gigante, y Terra 4 era muy similar a Terra 2, pero con algunos volcanes activos dispersos que hacían que la Tierra fuera muy fértil. Los tres mundos también se encontraban en un estado constante de primavera, verano y otoño templado, sin invierno alguno. Estos tres mundos se convirtieron en lo que los humanos denominaron mundos Ágir. Se trataba de planetas enteros dedicados exclusivamente a la producción de alimentos, cada uno con apenas unos pocos millones de habitantes para mantener la producción. Terra 4 se destinaría a la producción agrícola, Terra 3 a la pesquería y Terra 2 a la ganadería. El resto del Alto Consejo se burló de este plan, pero a los humanos no les importó. Dado que los humanos no contaban con suficiente mano de obra para distribuir su población entre asuntos terrestres, asuntos galácticos y la administración de los tres mundos agrícolas, tras reducir su población en un 80%, permitieron que diversas especies seno se unieran a ellos para ayudar a administrar los mundos alimentarios a cambio de una parte de las ganancias, es decir, a cambio de comida. Y ahí es donde se encuentra un seno, Hiska, el cual pertenece a la especie seno serpiente conocida como Ireophans. Esta especie estirada es casi tan alta como los humanos, pero son mucho más largos. Algunos alcanzan los 6 metros de longitud y se asemejan a las diversas serpientes no venenosas de la Tierra, con la misma variedad de colores y patrones, y tienen un torso similar al humano, con brazos y 4 dedos, 2 de los cuales actúan como pulgares, pero tienen cuellos más largos y se mueven sobre sus colas serpentinas. Lo que les falta de veneno lo compensan con una fuerza corporal aplastante que les permite capturar y matar alimento en su mundo natal, Escata. Además, según los terrícolas, se parecen a una serpiente del maíz. Desafortunadamente para Hiska, se encontraba en un aprieto. Antes de llegar a Terra 2, no tenía trabajos estables, y un trabajo en un lugar como este era lo último que ella quería. Por desgracia, había agotado todas las demás opciones, así que esto era lo mejor que podía hacer. Le agradaban las temperaturas cálidas durante todo el año, pero no le gustaba el ajetreo constante de este entorno al aire libre. Prefería una opción agradable, cómoda, tranquila y cálida, pero no tenía otra opción, ya que cada vez que conseguía un nuevo trabajo, lo despedían por razones de gestión, lo cual era simplemente una forma amable de que otros senos le dijeran que lo habían despedido por ser mortal. Sí, los hierofantes eran considerados una especie de mundo de la muerte. La mayoría de los empleadores solo contrataban a especies mortales con una clase 4 o inferior. Su mundo natal era de una clase 5.
Sabía que todo era mentira, ya que había visto a varios terranos trabajando en sus anteriores empleos y tenían una clase de mundo de muerte de nivel 15. Simplemente sabía que les tenían demasiado miedo como para hacer algo. Los muy idiotas. Había estado en Terra 2 durante 4 ciclos lunares, que es como los terrícolas llaman a un mes, y lo odiaba por muchas razones. Claro, estaba el trabajo físico, el ruido y el movimiento constante, y aún así también detestaba otras 3 cosas. Número 1. Una criatura terrícola llamada gallina que no dejaba de seguirlo, el olor y el ruido de los numerosos animales, y ese terrícola excepcionalmente amigable llamado Michael. Michael o Mike, como todos lo llamaban, era amable, brillante, alegre y siempre lleno de energía, y era el autoproclamado mejor amigo de Hiska, y Hiska lo odiaba. No era su mejor amigo, es más, no era su amigo, ya que el terrícola lo seguía como la gallina y le hablaba sin parar todo el día. Solo su percepción de Mike, así como la mayoría de las cosas, cambiarían por completo un buen día. El sol salió en Terra 2 como siempre, con la luz del sol amenazando con asomarse por las cortinas de Hiska. La serpiente naranja y crema dormía plácidamente en su cama caliente, con las cortinas cerradas para poder dormir un poco más, esperando poder saltarse el día y descansar todo lo posible. Al fin y al cabo, que era un día libre. Excepto que eso nunca había sucedido para la cansada serpiente, ya que las cortinas se rasgaron, dejando entrar la luz del día mientras una voz familiar y molesta lo despertaba. Buenos días. Levántate, dormilón. Vamos, arriba. Gritó Mike con su habitual voz alegre mientras la luz del sol inundaba la habitación y amenazaba con quemarle los ojos a través de los párpados. Hiska gimió mientras arqueaba la cabeza bajo las sábanas quejándose. Por el amor del gran agujero de Lexia. Mike, no hay nada bueno en la mañana. Ay, por favor, no digas eso. Las mañanas siempre son maravillosas. El sol canta y el aire es cálido y el viento es fresco. Dijo Mike, quitándose las mantas. Siempre es así, Mike. Pilúa está en un estado constante de eterna primavera. Replicó Hiska mientras se cubría la cara con la cola. Mike hizo pucheros ante la serpiente y preguntó. ¿Siempre tienes que ser un aguafiestas? Hiska miró entre los espacios de su cuerpo enroscado y sisió. Tienes que despertarme a esta hora intempestiva. Solo déjame dormir, ¿quieres? Luego se enroscó sobre su propio cuerpo para bloquear el sol. Mike miró un despertador cercano que marcaba que eran las 8 de la mañana, así que empezó a sacudir a la serpiente mientras decía. ¿Y perder el día? Si no trabajas no comes. Esa es la regla. Además, te preparé café. Dijo Mike de manera convincente mientras sostenía una taza de café caliente. Una taza de crema, 5 de azúcar, justo como te gusta. Hiska agarró la taza con desdén, fulminando con la mirada al hombre con una sonrisa irónica. Tras dar un largo sorbo, admitió lo siguiente. A pesar de todas las rarezas que hacen los terranos, debo admitir que su arte de la creación de bebidas es de primera. También te preparé un desayuno abundante para empezar el día. 3 huevos cocidos, una tostada tejana con mermelada de frambuesa y tocino de rata. ¿Tocino de rata? Comes ratas, ¿no? Sí, pero sigue siendo un estereotipo perpetuado. Ustedes los terrícolas, de hecho, y todas las especies senos, creen que solo comemos alimañas. Tenemos una dieta mucho más completa que eso. Le dijo Hiska, poniendo los ojos en blanco antes de tomar una tira de tocino de rata y tragárselo. Además, después añadió. Además, las ratas tienen demasiada grasa. Esto viene del tipo que puede tragarse a un caimán y vivir de sus calorías durante una semana entera. Bromeó Mike mientras le daba una palmada en la espalda, casi haciendo que la serpiente tosiera su comida. Tras frotarse la saliva de la boca, Hisak se quejó. Oh, por favor, nunca me he tragado nada que no quepa en mi mano. ¿Acaso los humanos no son capaces de correr 48 kilómetros por hora, contener la respiración durante varios minutos, trepar árboles y escalar superficies prácticamente imposibles? Preguntó con una mirada cómplice. Mike infló sus mejillas y admitió. Bueno, supongo que tienes razón.
Si se cumple la regla de que no trabajar es igual a no comer, entonces deme una de esas cosas con forma de cocodrilo para poder descansar un poco sin trabajar. Comentó Hiska mientras saboreaba su increíblemente sabroso desayuno. Hiska podía decir lo que quisiera sobre este lugar, el trabajo y la gente, pero moriría congelada un día de verano antes de admitir que la comida de allí no era la mejor que había probado jamás. Mike puso los ojos en blanco mientras lo bajaba de la cama y le decía: Anda ya, es solo un bicho, ahora ve y prepárate, señor Balanza perezosa. Tenemos un día largo y ajetreado por delante. ¿Cuándo es que no? Se quejó Hiska mientras terminaba su café y veía a Mike salir corriendo de su habitación. Toda la sesión de aseo de Hiska consistió en lavarse la boca y la cara, quitarse cualquier rasguño de piel que no se le hubiera caído y ponerse una camisa. Normalmente los de su especie andaban desnudos, pero como muchas otras especies civilizadas usaban ropa, al menos usaban una camisa como un lujo. La que llevaba puesta era una de las muchas camisas de manga larga en cuadros blancos y azules que todos usaban. Tras suspirar y aceptar el estrés y la pena que le acarrearía ese día, finalmente salió de su habitación, al pasillo y a la puerta de una de las muchas casas compartidas construidas y en construcción en el planeta. Una vez afuera, tuvo que usar su segundo lente para bloquear el resplandor del sol, y al hacerlo, vio a Mike por detrás, esperándolo. Aunque Hiska lo había visto muchísimas veces, siempre lo encontraba extraño comparado con cualquier otro planeta. Era como cualquier otro joven terrícola del planeta, alto, en forma, con la piel bronceada, pero solo vestía un overol, sin camisa ni zapatos y con un sombrero de paja que cubría su cabello rubio y rizado. Y ahora mismo estaba comiendo una manzana mientras esperaba a Hiska. Mike lo vio y le lanzó la manzana a medio comer a un burro cercano, quien la atrapó con la boca y le hizo señas para que se acercara. Vamos, Hiska, el día no espera a ningún hombre. Le gritó Mike con la boca medio llena de manzana y sin masticar. Hiska se deslizó y se quejó. No soy un hombre, te recuerdo. Mike puso los ojos en blanco como si Hiska se estuviera burlando de él y reiteró: Por favor, sabes perfectamente a qué me refiero. El día no espera a nadie. Preparemos los establos para las vacas lecheras. Hiska gruñó y siguió al joven, sabiendo perfectamente que lo arrastrarían o que Mike lo seguiría. Mientras caminaban uno junto al otro, Hiska vio cómo, aunque era muy temprano para él, el gran pueblo recién creado ya estaba completamente despierto y en pleno ajetreo diario. La gente entraba y salía de sus casas con ropa de trabajo, comida y productos frescos. Había gente en maquinaria agrícola, cargando aperos, pastoreando o cargando animales por todas partes. Y no eran solo personas, eran varias docenas de especies senos de todo tipo, caminando, hablando y trabajando bajo el sol de la mañana. Para Hiska, era demasiado a la vez. Incluso en su mundo natal no había tanta sobrecarga sensorial ni desorden, y eso que vivía en una jungla. Hiska tuvo que esquivar a varios senos, empezando por Aranea, un seno con forma de araña que sostenía varias jaulas llenas de codornices en un aviario modificado con todas sus manos, un Ciolus, un seno sin cola con forma de lagarto que sostenía en brazos a un pavo real que gritaba, y finalmente a un joven Fleckling, un seno con forma de gato que atropelló la cola de Hiska con una cesta de huevos mientras una bandada de gansos lo perseguía. Hiska se quejó en voz baja de que nadie tenía un concepto del espacio personal y de que a pesar de que el planeta era casi plano y gigantesco, todo el mundo se esforzaba en pasar unos junto a otros. Por suerte, la multitud logró separarse un poco al alejarse de las zonas más concurridas y de Mike y del ajetreo de la mañana. El día iba bastante bien en general, así que tal vez hoy no sería un día tan malo. De repente, un sonido familiar resonó en sus oídos, y su cuerpo se estremeció con una mezcla de miedo y de rabia. Miró a un lado y se dio cuenta de que no había pasado tan sigilosamente junto a un gallinero, con cierta gallina saliendo a seguirlo una vez más. Era una gallina roja de New Hampshire, que empezaba a cloquear fuerte y ampliamente, intentando por todos los medios llamar su atención y seguirle el ritmo o subirse a su cola.
Todo el ruido llamó la atención de Mike mientras corría y dijo con una expresión alegre: ¡Oh, mira! Tu pequeño amigo se nos une a nosotros. Hiska intentó sacudirse a la gallina y ahuyentarlo con su cola, pero no funcionó. Frustrado, aceptó la situación a regañadientes y dijo: ¿Por qué este pájaro tonto me sigue? Está improntado en ti. respondió Mike. ¿Disculpa? Preguntó Hiska, distraída por lo absurdo de la afirmación. Fuiste lo primero que vio cuando era un polluelo, así que piensa que eres su padre. Explicó Mike pensando que no sabía lo que significaba la impronta. ¿No suelen los hijos dejar a sus padres en algún momento? Argumentó Hiska, y la gallina finalmente saltó sobre su cola y se montó en ella. Supongo que realmente te ama. Dijo Mike riendo. Genial, pero el sentimiento no es correspondido. Se quejó Hiska mientras giraba su cola, haciendo que el pájaro revoloteara y se alejara. Los dos hombres entraron entonces en uno de los establos construidos temporalmente, un gran edificio cuadrado hecho de tubos metálicos como soporte y techo metálico con paredes de una gruesa lámina de plástico que impedía que los animales intentaran atravesarlo engañando a sus ojos. Dentro había un pequeño rebaño de unas 20 cabezas de ganado lechero. Desde allí, los dos trabajaron en equipo para mover y colocar a los animales en la posición adecuada. Mike llamó a las vacas mientras abría una puerta divisoria para permitirles entrar al área de ordeñado, mientras Hiska tomaba un fardo de ganado y un cubo de alimento, sacudiéndolos y golpeándolos en comederos de madera que se extendían en ambos lados por una única pasarela. Cuando las vacas oían que les caía el alimento y el heno, corrían a sus puestos habituales y asomaban la cabeza por los ganchos para empezar a comer. Desde allí, Mike pasaba por el pasillo detrás de Hiska y se acercaba a los ganchos para que no se escaparan. Y después de que Hiska terminaba de echar la comida, se colocaba detrás de cada vaca y conectaba las ventosas a cada ubre, permitiendo que la máquina automatizada hiciera todo el trabajo. Una vez que todas las vacas estaban siendo ordeñadas, ambos descansaban mientras los terneros corrían y jugaban entre ellos, o intentaban comer lo que sus madres les estaban dando. Mientras los dos hombres esperaban a que la máquina terminara de ordeñar, Hiska tuvo que hacer todo lo posible para no sacar la lengua y oler el aire. Por muy útiles que fueran estas criaturas, olían fatal. Cada vez que sugería que debían bañarse con regularidad, le decían que no era rentable. Así que mientras esperaba terminar con esto para poder irse, Hiska intentó evitar sus impulsos naturales, y esto hacía que pensara en sus viejas quejas, y esto mismo hacía que le dieran más ganas de volver a quejarse. Entonces se giró hacia la única persona con la que podía quejarse sin reprimenda, y le dijo: ¿Puedes explicarme por qué se está usando pilúa para producir más de estos animales grandes, feos y malolientes que pareces admirar tanto? ¿No te lo he explicado ya? Sí, y todavía no lo entiendo. Se llama previsión. Verás, cuando los humanos cometemos errores, sobre todo cuando lo hacemos muy mal, tomamos medidas para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir, o al menos para mitigar el problema. Bueno, no lo entiendo. Mucho antes de que el Congreso Intergaláctico nos acogiera, la Tierra sufría una crisis de hambre en todo el planeta. Luego, cuando la Tercera Guerra Mundial exterminó el 80% de nuestra población total, la pandemia de hambre era cosa del pasado, ya que todas esas bocas hambrientas habían muerto. Conmovedor, supongo. Coño, aunque casi provocamos nuestra propia extinción, algún día recuperaremos nuestra población, así que más vale que lo hagamos bien. Y ahí es donde entra en juego los mundos agrícolas como Terra 2. Nuestra misión es convertir este planeta en un enorme rancho para producir alimento para la gente de Terra Prime. Muy pronto, este planeta tendrá miles de millones de cabezas de ganado y graneros que se extenderán hasta el horizonte. Le dijo Mike con una mirada soñadora mientras observaba la hilera de enorme y maloliente megafauna utilizada para obtener leche y carne. Está bien, creo que ahora lo entiendo, dijo Hiska, sin querer que el hombre de repente comenzara con otro de sus famosos discursos sobre la futura grandeza de este planeta, o, peor aún, empezara a cantar. Las máquinas de ordeña se detuvieron, se les cayeron los tubos a todas las vacas y los dos hombres volvieron al trabajo.
Mike y Hiska abrieron las protecciones de las vacas dejándolas ir, y una vez que llegaron a la línea, Mike abrió una puerta trasera y dejó que las vacas salieran a pastar. Hiska se retiró apresuradamente del corral, de los olores, y respiró el aire puro. Mike llegó detrás de él poco después y le dio un cubo mientras él agarraba una carretilla y una pala. Sabía que su siguiente trabajo solo podía ser una de dos cosas: limpiar la caca o alimentar a las gallinas, y esperaba de verdad que fuera la caca. Mientras caminaban de nuevo, Mike retomó su conversación anterior y le dijo: ¿Sabes? Eres de los que hablan mal de nuestros animales. El ecosistema de tu planeta es una locura. O sea, tienes monos búho y monos loros. Los encuentro bastante normales, pero bastante sabrosos. ¿Porque vives allí? Mike dijo riendo mientras los dos se acercaban al gallinero, haciendo que Hiska hiciera una mueca. Desde el día que llegó, varias personas le dijeron que muchas aves podrían tenerle miedo, ya que las serpientes son un depredador común de las aves de Terra Prime. Pero ocurrió justo lo contrario, y ahora todas las aves parecían simpatizar con él, o realmente querían simpatizar con él. Justo antes de entrar al gallinero, se detuvieron en el comedor y llenaron la carretilla. Entraron en la zona de pastoreo, y en cuanto Hiska empezó a recoger y colocar la comida, todas las aves, desde gallinas, patos, gansos y pintadas, comenzaron a acosarlo por la comida que les esparcía, con la misma gallina de antes siguiéndole como siempre. Mike pudo ver la expresión de disgusto de Hiska y le dijo: ¿Sabes? No tienes que trabajar aquí. Siempre puedes ir a trabajar a otro lado. Lo haría si pudiera, pero nadie quiere contratarme porque dicen que soy mortal. Le susurró Hiska con veneno en su voz burlona. Mike lo miró perplejo y comentó: ¿Qué acaso tu mundo natal no tiene solo la mitad del tamaño de Terra Prime y está compuesto únicamente de junglas planas? ¿Y no eras tú el depredador máximo e inigualable de tu planeta? Al parecer, eso no es suficiente. Se quejó Hiska poniendo los ojos en blanco. Luego miró alrededor del área de pastoreo, luego al horizonte y luego al cielo, donde preguntó: Pregunta complementaria. Si este mundo es tan importante, ¿por qué no hay defensas planetarias? Estamos a la intemperie. ¿Qué pasaría si nos invaden? Bueno, eso es... Comenzó a explicar Mike mientras los dos salían del gallinero, solo para ser interrumpido por alguien que llamaba a Mike. ¡Mike! ¡Mike! Gritó la voz de un hombre mayor que por fin lo vio junto a la serpiente alienígena de casi 2,5 metros de altura. ¡Ah! ¡Ahí estás! Dijo el hombre con un alivio frenético. Hola Dave, ¿qué pasa? Preguntó Mike al hombre mayor. Dave se detuvo para recuperar el aliento. Abanicándose con su sombrero de granjero, le informó vagamente al joven. Se ha escapado otra vez. Hiska estaba confundido, pero Mike supo al instante lo que quería decir y dijo en un tono exasperado: Oh, Dios mío, ¿qué ha hecho Rupert esta vez? Dave le hizo señas para que lo siguiera, y a pesar de que su buen juicio le decía que no lo hiciera, Hiska lo siguió. Dave llevó a Mike a otro comedero, donde varias personas lo rodeaban intentando sacar algo, pero sin suerte alguna. Hiska solo podía adivinar qué había allí por los horribles sonidos que hacían al comer y los gritos que daban al agarrarlo. Mirando dentro del comedor, Hiska vio a uno de los animales terrestres llamado cerdo masticando varios sacos de pienso abiertos. Cada vez que alguien intentaba pincharlo o agarrarlo, chillaba fuerte y los mordía, solo para volver a la comida. Aunque sus oídos solo estaban diseñados para captar sonidos simples, la forma en que masticaba este animal sonaba espantoso. Hemos estado luchando con él durante varios minutos, pero no podemos lograr que se mueva. Dijo Dave con un suspiro de derrota. Mike hizo a un lado a la gente y les aseguró: Está bien, apártate, yo me encargo. Todos observaron con asombro cómo Mike entró tranquilamente en la cabaña, agarró al cerdo por un lado y lo sacó como si fuera un niño travieso. Rupert gruñó y gruñó, irritado al ser apartado de su buffet libre, pero al final salió a un lugar donde alguien pudiera cerrar con llave el cobertizo.
Rupert no era un cerdo cualquiera, era una auténtica bestia. Era mucho más grande y peludo que la mayoría de los demás cerdos, incluidos otros jabalíes. Medía 1,88 metros desde el hocico hasta la cola, y era tan alto como los hombros de Mike. Era un alborotador completo, pero era un excelente criador. Por eso lo conservaron pese a todos los problemas que causaba. Mike arrulló, acarició y frotó a la criatura, diciendo palabras dulces sobre lo bueno que era, lo grande que era, lo tonta que era y lo gorda que era. Un montón de cosas que le dieron más ganas de vomitar que el hedor de la criatura. Conteniendo el vómito, Hiska le dijo al hombre: Todavía no puedo creer que puedas hablar con ese monstruo y controlarlo con tanta facilidad. ¿Tiene un nombre, sabes? No puedo creer que le hayas puesto nombre. Vamos, Rupert, volvamos a casa. dijo Mike mientras mantenía una mano sobre la espalda del animal mientras lo llevaba de vuelta al corral. La parte del corral donde lo estaban devolviendo era un corral de espera, donde se alojaban 50 cerdos antes del pasto, donde podían osar y pastar. Esta zona de espera tenía lo que parecía una plataforma elevada antes de entrar al corral inferior, que se usaba para un solo propósito: devolver a los fugitivos sin que los demás salieran. Mike condujo a Rupert a la plataforma y lo empujó suavemente hacia el corral con los otros cerdos coloridos. Tras devolver al cerdo salvo y sano, Mike aplaudió y se secó la frente. Hiska miró el mar de cerdos y comentó: Sigo sin entender qué les parece tan atractivo en estas criaturas. Mike le devolvió una mirada de emoción y empezó a despotricar. Bueno, básicamente son geniales. Son súper limpios, súper inteligentes y... ¡Cuidado! Gritó de repente Mike, agarrando a Hiska por la espalda de la camisa y tirando de él hacia la plataforma antes de que se deslizara por el borde hacia el corral. Hiska quería enfadarse con él, pero al ver la expresión de miedo en el rostro del hombre, se contuvo. Una vez que Mike recuperó el aliento, le dijo al hombre serpiente: Uf, lo último que necesitamos es que te caigas, créeme. Te habrías ido antes de que pudiera sacarte. Estoy seguro de que eso es solo un rumor, pero hablando de eso, escuché uno sobre ti hace poco. Dijo Hiska, cambiando rápidamente de tema antes de volver a su discurso de «¡Qué genial es este animal!». Mike puso los ojos en blanco y simplemente respondió: Sí, uso ropa interior debajo de mi mono. No soy un pervertido. No, o sea, quiero decir, ¿eres pariente de los dos delegados políticos humanos que básicamente dirigen Terra Prime? Claro, lo soy, pero creo que somos más bien primos terceros. No nos conocemos muy bien. De hecho, conozco personalmente al mayor. Él nos dio la mitad de los animales, pero no es lo mismo. Además, no gobiernan el planeta, simplemente son muy influyentes y trabajan principalmente en asuntos galácticos en el Alto Consejo. Y es el hermano menor quien se encarga de los asuntos políticos. ¡Qué decepción! Esperaba usarlos a través de ti para conseguirme otro trabajo. Uno que sea mejor. Veré qué puedo hacer. Le dijo Mike con una risita mientras le daba un golpecito en la nariz a la serpiente, lo que provocó que mirara fijamente al hombre, mientras los dos salían de la porquería y se dirigían a su siguiente trabajo. Mike le preguntó a su amigo serpiente: ¿De qué estábamos hablando? Defensas planetarias, creo. Mike se dio una palmada en la cabeza mientras él y Hiska agarraban un tenedor y un cubo para manzanas y se dirigían al huerto. Ah, claro. Bueno, no los necesitamos. Los 2 y 3 y 4 de Terra están perfectamente a salvo donde están. Tenemos esa enorme tormenta cósmica que rodea y encierra los planetas y el Sol como una valla, y los únicos que sabemos cómo entrar o salir de ella sanos y salvos somos nosotros, Terra Prime y el Congreso Intergaláctico. Pero guardan ese secreto tan bien que casi nadie lo sabe. Además, ¿sabes cuál es la probabilidad de salir ilesos de ese desastre? Le preguntó Mike al llegar a la primera arboleda. Uno entre 149.681. Le repitió Hiska, sin dudarlo una vez más, y empezó a recoger manzanas. Por supuesto, no hay que preocuparse de nada. Declaró Mike, abriendo los brazos ante el cielo azul de fondo.
solo para que ese mismo cielo azul se oscureciera repentinamente con el espectáculo de varias naves espaciales saliendo del motor Warp. El viento cesó, los animales se callaron y el sonido también cesó. Y el planeta completo se congeló por un instante mientras Hiska observaba la enorme flota de naves sobre la atmósfera. Mike se quedó paralizado mientras el sol a su espalda se enfriaba, con una expresión neutra de preocupación en su rostro mientras giraba lentamente para mirar la nave y luego a la serpiente. Solamente dijo: Aunque podría estar equivocado. De repente, se desató el infierno cuando rayos emanaron de la nave y derribaron a un enorme alienígena que comenzó a causar estragos. Parecían toros, pero se erguían sobre pezuñas traseras, eran amarillos y tenían 4 brazos y 4 ojos. Estaban repletos de músculos, ya que llevaban una armadura escasa para poder presumir de su físico bien formado, con protectores de brazos y piernas que cubrían la parte inferior del torso. Esto demostraba que no tenían miedo a ser atacados, ni que su piel desnuda, que era áspera como el caparazón de un armadillo, sufriría ataques. Cuando los enormes toros aliens aparecieron en el planeta, no perdieron tiempo en destruir edificios con sus blasters y armas portátiles, derribando máquinas, barriles y cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para poder ser lanzada, derribando puertas y vallas, sembrando el pánico entre los animales, asustando y arreando a los habitantes en pequeños grupos sobre la recién creada civilización. Nadie pudo defenderse, ya que sus armas eran herramientas agrícolas, y cualquier máquina que intentaran usar para atropellarlos era volcada. Rápidamente, la gente se reunió en un grupo enorme y los alienígenas que los juntaron los retuvieron a punta de pistolas y de blasters. Ni siquiera Mike ni Hiska pudieron escapar, pues los agarraron y los arrastraron hacia el grupo de senos aterrorizados. Mike finalmente vio a uno de los alienígenas y solo pudo decir en voz baja: ¿Minotauros? Se llaman Bulafines. Le susurró Hiska. Si había algo más que no le gustaba de los terrícolas, era que siempre tenían la extraña costumbre de llamar a otros senos con un nombre tonto cuando ya tenían uno. Por ejemplo, varios terrícolas lo llamaban Naga varias veces desde que llegó al planeta. Mientras las diversas especies se encogían de miedo ante la horda de alienígenas de aspecto imponente, un individuo muy musculoso, con un ojo falso, se adelantó y proclamó con una voz potente que silenció todos los gritos y llantos: Seres inferiores, soy Cromatubos, líder de la división del ejército Barrock del indomable Imperio Bofine. Están siendo invadidos por su propio bien. No se resistan. Ahora, traigan a su líder. Solo para llamar su atención, cuando el pollo que seguía a Hiska intentó atacar a Cromatubos con su enorme pata. Cromatubos ni siquiera se inmutó hasta que el pollo empezó a cloquear con fuerza y le dio una patada. El pollo gritó de miedo y corrió hacia Hiska, quien lo protegió con su cola. Hiska tragó saliva y le susurró a Mike. Mike, ¿qué hacemos? El líder Jonah está enfermo. Mike hizo una mueca pensativa por un momento antes de que se le iluminara la cabeza y dijera: Espera, ya lo tengo. Hiska le dirigió una mirada preocupada y preguntó en tono suplicante: Por favor, no me digas que es otro de tus increíbles planes, los que nos meten en problemas o arreglan las cosas de alguna manera extraña. Créeme, funcionará. Yo soy el líder del planeta. Gritó Mike, y Cromatubos dirigió su mirada severa al joven y se acercó a él con paso decidido. Sus 3,5 metros de altura, sin contar los cuernos, se cernían sobre su figura de casi 2 metros, mirándolo, y entonces comentó: Pareces bastante pequeño y joven para ser un líder. Sí, me dicen eso muy a menudo. Entonces, ¿estás de acuerdo en rendirte? Será beneficioso para tu gente. Preguntó Cromatubos con una sonrisa de oreja a oreja. Oh, vamos, me rindo. Puedes quedarte con el planeta y hacer con nosotros lo que tengas en mente. Admitió Mike de inmediato. La multitud se quedó boquiabierta y Hiska gritó lo que todos estaban pensando. Mike,
¿Qué estás haciendo? Ver la reacción de la multitud solidificó la visión que Cromatubos tenía de él mientras resopló, y dijo con una sonrisa: Muy bien. Ah, pero, claro, tengo una condición. ¿Crees que puedas cumplirla? alegó Mike rápidamente. Cromatubos se irritó por el cambio repentino en sus palabras, pero decidió complacerlo y le preguntó. Muy bien, tierroso. ¿Qué sería eso? Mike se enojó un poco y cruzó los brazos al oír la palabra tierroso antes de empezar a despotricar. ¿Tierroso? Vamos, por favor. Nos llamas por el nombre original de nuestro planeta. En nuestra defensa le pusimos Tierra a nuestro planeta antes de saber que era un planeta. Y para cuando lo supimos, todo el mundo ya lo había aceptado como tal. Cromatubos golpeó la pezuña con tanta fuerza contra el suelo que hizo saltar a Mike, y el enorme extraterrestre rugió en su cara mientras exigía. Dime cuál es tu condición. Bueno, pero no te enojes. Verás, es muy sencillo. Yo entregaré el planeta voluntariamente si tu mejor guerrero logra derrotar al animal más peligroso que poseo. Bueno, tendrá que derrotar a un grupo pequeño y contarán con mi ayuda los animales. Y si no puede, ustedes se largan. ¿Te parece bien? Los Bullafights eran una raza guerrera muy parecida a los Ungar y vivían para la emoción de la batalla y de la conquista. Hiska se lo contó a Mike. Esto les daría algo de tiempo, pero esperaba que Mike tuviera algún tipo de guerrero con el que enfrentarlos. Los Bullafight no eran ninguna broma en combate. Su piel era dura, su fuerza extrema, y tenían una voluntad indomable, junto con sus cuernos afilados. Eso los hacía difíciles de vencer, incluso para los luchadores más experimentados, incluso cuando los Bullafights estaban desarmados. Listo. Asintió Cromatubos con una sonrisa antes de gritar. Kyrax. De repente, un enorme Bullafight, incluso más grande que Cromatubos, apareció y se dejó ver. Medía 3,6 metros de altura. Tenía bíceps del tamaño de la cabeza de Mike, quien era conocido por tener una cabeza asombrosamente grande, pero con poco espacio en su interior. Se paró frente a Mike y bloqueó el sol a varios metros de distancia. Mike intentó mirarlo a los ojos, pero no pudo ver más allá de su enorme pecho. Lo único que pudo comentar fue: Vaya, supongo que los anabólicos para mejorar el rendimiento son universales. mientras señalaba con el pulgar al enorme alienígena. Este es Kyrax, nuestro mayor guerrero y nuestro mayor orgullo. Ahora, muéstranos a su oponente. Ay, estamos condenados. Mike llevó al enorme extraterrestre al escenario elevado donde se encontraba la porqueriza y le mostró al enorme extraterrestre macho los 50 cerdos que habían estado chillando a gritos por la conmoción. Toda la población también fue invitada a presenciar el espectáculo antes de que perdieran y fueran engañados por sus nuevos tiranos. Mike subió al escenario e hizo un gesto por encima del borde que Kyrax miró, y luego entre los animales, mucho más pequeños y tontos que él, y el joven que le dedicó una sonrisa tonta. ¿Qué carajos es esto? Bueno, se llaman cerdos. ¿Los cerdos? Preguntó Hiska, solo para que la respuesta le viniera a la cabeza y dijera con un tono siniestro mientras recogía al pollo que protegía y lo acariciaba como a un gato. ¡Oh, los cerdos! ¡Qué listo! Algunos Bullafights cercanos estaban confundidos por su reacción, pero lo ignoraron. Kyrax resopló enojado y se inclinó para mirar a Mike a los ojos y decirle: ¿Es una broma? ¿Estas cosas rosadas, gordas y malolientes son mis oponentes? ¿Ves a alguien riéndose? Lo digo en serio. ¿Acaso no sabes quién soy yo? Siento que me lo dirás de todos modos, así que, adelante, cuéntame. En tu lengua, mi nombre significa gran cazador. Ninguna bestia me ha vencido todavía. La garra mortal, el azotador acuático y el látigo volador de cuchillas cayeron ante mí. ¿Qué te hace pensar que tus cerdos pueden hacerlo mejor, maldito idiota?
dijo Kyrax con una voz ronca mientras él y Mike daban vueltas uno alrededor del otro como si intentaran evaluarse mutuamente. Finalmente, tras dar varias vueltas en círculos, Mike y Kyrax se colocaron en un lugar donde el enorme alienígena daba la espalda a la pocilga y sus pezuñas estaban cerca del borde. Mike se dio cuenta de que su plan estaba yendo a la perfección. Miró las patas rechonchas del alienígena y luego miró con una mirada aterradora que hizo que la criatura se estremeciera justo para después decir: Bueno, primero, nos llamamos terrícolas. Y segundo, así es como se hace. Con todas sus fuerzas, corrió hacia el toro y le dio una patada que lo empujó hacia la pocilga, haciendo que se doblara sobre sí mismo y cayera primero sobre los cerdos. Los cerdos se dispersaron para evitar ser aplastados por el enorme seno, y solo unos segundos después, todos los cerdos se abalanzaron sobre el toro. Los cerdos gruñeron y chillaron mientras trepaban unos sobre otros y sobre el cuerpo del alienígena hasta que quedó completamente cubierto. Kyrax dejó escapar un grito espeluznante durante varios minutos mientras el resto de los Bullfights y Cromatubos observaban conmocionados y horrorizados, incapaces de actuar o moverse mientras los gritos se acallaban y los chillidos de los cerdos se apoderaban del resto. Mientras tanto, Hiska y el resto de los senos apartaban la mirada con expresión incómoda. Mike se apartó y silbó mientras esperaba a que los cerdos terminaran. Tras unos minutos de silencio, Rupert, el gran jabalí, se subió a la cerca y se dejó ver con la sangre amarilla de los Bullfights entre los dientes, mordisqueando la mitad de una mano que pertenecía a Kyrax. Mike se sentó en el escenario y acarició la cabeza del cerdo mientras decía: Buen chico, Rupert. Buen chico. Los Bullfights comenzaron a alejarse asustados ante esta vista. Mike les dirigió una expresión radiante que contenía oscuridad mientras informaba a los invasores. ¿Saben? Esto es justo lo que 50 cerdos pueden hacer. ¿Quieren ver a 500 cerdos qué es lo que pueden hacer? Los Bullfights volvieron a jadear cuando Mike bajó del escenario y entró al corral. Se irguió y caminó hacia el pestillo de la puerta, donde les dijo: Los cerdos son muy inteligentes y se enseñan unos a otros. Una vez que estos 50 le digan a los demás que están muy buenos, bueno, creo que ya saben qué pasaría. No creo que tenga que decirlo, ¿cierto? De repente, todos los Bullfights gritaron de terror y huyeron. Algunos incluso soltaron sus armas mientras corrían hacia las zonas de disformidad y fueron teletransportados de vuelta a sus naves. En cuestión de segundos, la nave dejó de oscurecer el cielo y el cielo volvió a brillar en un color azul sobre Terra 2. Una vez que partió la última nave, Mike gritó al cielo mientras agitaba el puño: ¡Y quédense fuera! Inmediatamente, toda la multitud acorralada comenzó a vitorear ruidosamente y rodearon al hombre que saltó de la pocilga, solo para ser colmado de felicitaciones y agradecimientos. Le dieron palmaditas en la espalda, abrazos y besos mientras la gente celebraba su libertad y victoria. Hiska finalmente logró abrirse paso entre la multitud hasta Mike, quien, con el pollo al hombro, dijo conmocionado: Mike, déjame decírtelo. Eso fue increíble. ¿Cómo supiste que funcionaría? La piel de los Bullfight es súper resistente. Los cerdos comen cualquier cosa una vez que lo prueban. Todo lo que tenían que hacer era romper esa parte de su carne, y el resto, bueno, ya sabían qué hacer. ¡Esto merece una celebración! Todos rugieron de alegría en señal de apoyo a Dave, mientras la multitud se marchaba dejando solos a Hiska y a Mike. La serpiente observó la alegría en los rostros de todos, reviviendo los acontecimientos que acababan de ocurrir. Con un tono inseguro, mientras rodeaba con el brazo los hombros del hombre, la serpiente simplemente dijo: ¿Sabes? Quizás te tenía mal catalogado a ti y a este lugar. Quizás trabajar aquí no sea lo peor después de todo, sobre todo si tenemos a Rupert para que se devore a nuestros problemas. Mike se rió mientras rodeaba la cintura de la serpiente con el brazo y preguntó en tono burlón: ¡Ja! ¿Qué pasó con lo de usar mi conexión para sacarte de este planeta? Hiska pensó un momento y respondió: Bueno,
Dejémoslo para otro momento. Mike le sonrió mientras ambos se unían al resto de la gente en la reconstrucción y se preparaban para la celebración más alocada que luego se convertiría en una festividad conocida como las fiestas de los cerdos. Y la opinión de Hiska sobre su nuevo trabajo y la gente de aquí cambió para siempre. Todo gracias a la rápida reacción y la valiente acción de un hombre al que ahora consideraba verdaderamente su mejor amigo. Si te gustó el video, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto me ayudas a llegar a muchas más personas y me motivas a seguir trayéndoles más contenido. Sin nada más que decir, pasemos con los agradecimientos a todos los renacuajos. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.